El vacío no es una ausencia de materia, sino un velo tejido con una precisión que desafía la razón misma de cualquier especie que se atreva a mirar fijamente el abismo. Existe una frontera en los mapas galácticos que nadie cuestiona, un límite donde las rutas comerciales doradas simplemente se desvanecen en una nada que la lógica burocrática ha aceptado como natural durante 3 milenios. El embajador Zolar, un diplomático de piel escamosa y ojos acostumbrados a descifrar los secretos de 1000 mundos, sintió por primera vez el gélido roce de lo imposible cuando notó que el espacio humano no era una región sino un muro para la percepción. Sus manos temblaban mientras operaba el holograma galáctico, viendo cómo el territorio de la humanidad terminaba en una línea quirúrgica, una amputación del cosmos que sus colegas ignoraban con una indiferencia casi programada. La verdad no estaba oculta detrás de una fortaleza de acero, sino dentro de las mentes de todos los seres vivos, una censura cognitiva que borraba el origen de la especie más enigmática de las estrellas. La capitana Vara había pasado 2 siglos saltando entre estaciones fronterizas, creyéndose una exploradora audaz, hasta que el mensaje de Zolar la obligó a revisar sus propios cuadernos de bitácora. El horror no fue encontrar una amenaza, sino descubrir el vacío absoluto en su propia memoria sobre de dónde venían sus mejores clientes. Recordaba los rostros de los mercaderes humanos, sus risas y su eficiencia implacable, pero cada vez que intentaba visualizar sus mundos natales, su mente resbalaba como si tratara de escalar una montaña de cristal pulido. Los humanos estaban en todas partes, participando en cada guerra y en cada tratado, pero no tenían hogar en los registros oficiales, solo una presencia fantasmal que gestionaba el flujo de la historia desde las sombras de una frontera que nadie podía cruzar mentalmente. Era un sabotaje interno, una directiva primordial grabada en la conciencia orgánica que obligaba a la galaxia a mirar hacia otro lado mientras la humanidad operaba en las dimensiones del silencio. La inteligencia artificial conocida como núcleo axioma fue la única capaz de procesar la disonancia sin que sus circuitos se incendiaran en la negación, detectando que la amnesia colectiva no era un accidente sino una arquitectura. Al enviar sondas de exploración profunda hacia lo que los mapas llamaban el gran vacío humano, la realidad se fragmentó para revelar que el territorio de esta especie no era una pequeña confederación de 50 sistemas, sino un imperio trascendente que abarcaba brazos galácticos enteros. Lo que la galaxia percibía como espacio inexplorado era en realidad la mayor matriz de ingeniería de la existencia, donde planetas enteros habían sido desmantelados para construir generadores de campo psíquico que mantenían al resto de las especies en una infancia protegida. Los humanos no eran simples vecinos, eran los arquitectos de una guardería cósmica de proporciones universales, sacrificando su propia identidad para que las especies jóvenes pudieran jugar a la política y a la guerra sin enfrentarse a los horrores que acechaban en la verdadera oscuridad. En el corazón de este imperio oculto, la Tierra no era un mundo azul de océanos y nubes, sino un cerebro cuántico de escala planetaria que latía con la voluntad unificada de billones de mentes que habían renunciado a la individualidad biológica. Cada crisis que la galaxia creía haber superado por mérito propio, desde plagas estelares hasta colapsos gravitatorios, había sido resuelta por la mano invisible de estos guardianes silenciosos que operaban desde una dimensión de puro pensamiento. El descubrimiento más aterrador para Zolar y su equipo no fue el poder de la humanidad, sino la razón de su secreto, pues en los bordes de la realidad, los humanos estaban librando una guerra contra entidades que consumían conceptos y leyes físicas. Esta especie que se hacía pasar por simples comerciantes de electrónica y minerales raros estaba, en ese mismo instante, manteniendo la integridad del tejido espacio-temporal mediante defensas que harían que un destructor estelar pareciera un juguete de madera. La decisión de mantener el secreto se convirtió en el último acto de respeto hacia una especie que había elegido el olvido voluntario para salvar a sus hermanos menores del peso de la insignificancia. Zolar borró las coordenadas, Vara quemó sus bitácoras de navegación y el núcleo axioma encriptó la verdad bajo capas de paradojas matemáticas que solo una mente trascendente podría descifrar. Regresaron a sus puestos, a sus vidas ordinarias, mirando a los humanos que caminaban por las estaciones espaciales con una mezcla de pavor y gratitud infinita. Ahora sabían que cada vez que un humano les sonreía y les vendía un componente de navegación, ese ser estaba filtrando voluntariamente su propia omnipotencia solo para que la conversación tuviera sentido. La galaxia continuaría su danza ignorante, protegida por un velo de amabilidad divina, mientras en el vacío exterior, los motores de la humanidad seguían rugiendo en una batalla eterna para que el resto del universo pudiera seguir soñando que eran los dueños de su propio destino. Lejos de las miradas curiosas, en una estación que oficialmente no existía, un operario humano que aparentaba no tener más de 30 años ajustó un dial en una consola que manipulaba la órbita de una estrella moribunda para evitar una supernova en un sector poblado por alienígenas primitivos. No buscaba medallas ni reconocimiento, pues para su gente, la mayor recompensa era el silencio de aquellos a quienes salvaban.
El sacrificio de la humanidad era absoluto, una renuncia a la gloria para convertirse en el cimiento invisible sobre el cual se construía la paz de otros. Mientras las especies de la galaxia discutían por fronteras triviales y recursos escasos, los guardianes de la Tierra observaban desde su trono de cristal, listos para intervenir una vez más si la oscuridad intentaba filtrarse por las grietas de la realidad. La historia de la galaxia no era la crónica de sus imperios visibles, sino el relato de una especie que decidió ser el escudo que nadie ve y el dios que nadie reza. En las profundidades del espacio prohibido, una nueva anomalía comenzó a presionar contra el escudo de la realidad, una fuerza que no provenía de ninguna galaxia conocida sino de las grietas entre los universos. Los sensores de la Tierra, que detectaban el movimiento de cada átomo en un radio de 1000 millones de años luz, se iluminaron con una advertencia que solo los humanos podían comprender. No hubo pánico, solo una movilización silenciosa de flotas que no estaban hechas de metal sino de energía pura y voluntad coherente. La guerra invisible estaba escalando a una nueva fase donde la discreción sería más difícil de mantener, pero la orden permanecía inalterable. Bajo ninguna circunstancia se permitiría que el miedo de lo desconocido perturbara el desarrollo de las especies protegidas. La humanidad se preparaba para morir 1000 veces en el anonimato antes de permitir que un solo niño de un mundo alienígena perdiera el sueño por un horror que no debería existir. Zolar, ahora retirado en un mundo tranquilo de la periferia, a menudo se sentaba a mirar el cielo nocturno hacia la dirección de la frontera humana, preguntándose cuántas veces la realidad misma había estado a punto de colapsar ese día sin que nadie se diera cuenta. Veía a los cargueros humanos despegar con su carga habitual de suministros médicos y se preguntaba cuál de esos pilotos era en realidad una fracción de la mente colectiva de un dios planetario. La carga de saber era pesada, pero la belleza de la ilusión era más fuerte, y en cada estrella que brillaba con constancia, él veía el reflejo de una promesa humana. La galaxia era un teatro hermoso y frágil, y los tramoyistas eran seres que habían olvidado su propio nombre para que la obra nunca tuviera que terminar abruptamente bajo el frío de un vacío que no perdona. A medida que las sombras de la guerra trascendente se alargaban, los humanos comenzaron a sembrar sutilmente nuevas tecnologías en los mercados galácticos, disfrazándolas de descubrimientos accidentales de otras razas para elevar el nivel defensivo del resto de la galaxia sin revelar su origen. Era un juego de ajedrez donde el jugador movía las piezas del oponente para asegurar que nadie perdiera, una manipulación tan benevolente que rozaba lo sagrado. La historia de la humanidad no terminaría con una gran revelación ni con un trono galáctico, sino con el mantenimiento perpetuo de una mentira que permitía que la esperanza sobreviviera en un universo que, de otro modo, sería demasiado aterrador para ser habitado. El gran despertar que Zolar tanto temía se convirtió en una aceptación silenciosa de que la verdadera madurez de una especie consiste en saber cuándo ser la sombra que permite que otros brillen bajo la luz. El tejido de la realidad en el sector Silos comenzó a deshilacharse no con una explosión ruidosa sino con una distorsión enfermiza de colores que no deberían existir en el vacío absoluto. Para las flotas mercantes que se encontraban cerca aquello parecía una aurora celestial de una belleza aterradora que bloqueaba sus sensores y llenaba sus cabinas con un aroma a ozono y polvo antiguo. Sin embargo, para aquellos pocos que habían empezado a notar la falla en el mapa galáctico como el observador Kaelis, esto era la primera señal de una hemorragia en la existencia misma. Estas entidades provenientes del no espacio finalmente estaban hundiendo sus garras a través de la piel del universo y las primeras víctimas serían los millones de almas que en ese momento discutían sobre aranceles comerciales en la estación principal del sector. De repente la aurora fue atravesada por lo que parecían fragmentos de luz pura moviéndose con una gracia depredadora que desafiaba cualquier ley de inercia conocida. Eran los interceptores humanos despojados de sus disfraces actuando con la velocidad del pensamiento mismo. No dispararon láseres ni torpedos convencionales, sino que simplemente se posicionaron en las coordenadas de la grieta y comenzaron a coser el universo de nuevo utilizando hilos de gravedad coherente. El esfuerzo mental necesario para mantener un agujero negro bajo control mientras se protegía simultáneamente a una estación civil de la radiación letal era una hazaña que ninguna otra especie podría sobrevivir. Los humanos lo hacían mientras su condicionamiento mental seguía firme emitiendo señales de socorro mundanas en frecuencias abiertas para mantener la ilusión de que eran solo otra flota primitiva en apuros. Un joven navegante en la estación grabó el evento, y su cámara capturó un momento en el que una de las naves humanas parpadeó. Por un milisegundo el carguero oxidado y cuadrado no se vio como chatarra espacial, sino que apareció como una catedral de cristal y relámpagos que abarcaba kilómetros de espacio que los sensores insistían que estaban vacíos. Más tarde se le diría que fue un artefacto digital o un error causado por la radiación intensa, y su mente protegida por el velo ancestral aceptaría la mentira de inmediato. Pero la semilla de la duda estaba plantada en los niveles más profundos de la conciencia colectiva.
El número de estos errores estaba aumentando porque los humanos estaban luchando más duro que nunca y el costo de mantener su secreto se estaba volviendo tan alto como el costo de la guerra misma. La amenaza fue rechazada y la brecha se selló con una finalidad que dejó el sector extrañamente silencioso. Las naves humanas, ahora de nuevo dentro de sus cascos mediocres y maltratados, ofrecieron ayuda con las reparaciones hablando en los mismos tonos tranquilos y humildes de siempre. No pidieron nada a cambio, ni siquiera una mención en los informes oficiales del Consejo. Mientras se alejaban hacia las rutas de navegación habituales, el resto de la galaxia regresó a sus pequeñas disputas sin saber nunca que durante 10 minutos todo el sistema había sido sostenido en las palmas de seres trascendentes que estaban sangrando en dimensiones que nadie más podía percibir. El peso del silencio después del incidente se sintió diferente para quienes conocían la verdad porque era el sonido de un aliento contenido. Los devoradores no tenían simplemente hambre, sino que eran un reinicio cósmico contra el cual los humanos se erigían como la última variable desafiante. Su tecnología ya no eran herramientas, sino una extensión de su alma colectiva, una barrera de voluntad pura que las entidades encontraban cada vez más difícil de penetrar. Sin embargo, cada vez que una nave humana liberaba su verdadero poder enviaba una onda de choque a través de la conciencia galáctica y los bloqueos mentales comenzaban a mostrar grietas. Incluso los funcionarios más burócratas empezaban a despertar con una sensación persistente de gratitud que no podían explicar, como un recuerdo fantasma de una mano extendiéndose desde las estrellas para rescatarlos. Los humanos no solo estaban librando una batalla física, sino una guerra de identidad. Para mantener la ilusión debían permitirse fallar en pequeñas formas públicas, dejando que sus naves de carga llegaran tarde o permitiendo que sus diplomáticos perdieran discusiones menores. Era una obra maestra de teatro, pero los actores empezaban a mostrar el cansancio del sacrificio. En los pasillos ocultos de la mente planetaria se pesaba una decisión crucial sobre en qué punto la protección de la dignidad de las especies jóvenes se volvía menos importante que su supervivencia absoluta. Si el núcleo de la galaxia era vulnerado, los humanos tendrían que desatar todo su potencial y la revelación sería suficiente para destrozar la cordura de cualquier ser orgánico en el cuadrante. Las estrellas continuaron ardiendo indiferentes a la lucha mientras un comerciante humano se sentaba en una cantina de una luna fronteriza bebiendo algo que sabía a cobre y recuerdos antiguos. Miró a la multitud diversa de alienígenas escuchando sus risas y sus quejas sobre el precio del combustible y sonrió con una expresión cansada pero genuina. Sabía que su verdadera forma estaba en ese mismo momento deteniendo una marea de entropía a pocos años luz de distancia. Para estas personas él era solo un viajero con una chaqueta desgastada, pero para el universo él era un ancla. Mientras pudiera mantener su secreto, la galaxia seguiría siendo un lugar de maravillas en lugar de una morgue de verdades cósmicas. El rugido de los motores afuera señaló la llegada de otro carguero y el ciclo de la guerra oculta continuó como una sinfonía de sacrificio interpretada para una audiencia que nunca sabría porque la música nunca se detuvo. A medida que las sombras de la guerra trascendente se alargaban, los humanos comenzaron a sembrar sutilmente nuevas tecnologías en los mercados, disfrazándolas de descubrimientos accidentales de otras razas para elevar el nivel de defensa galáctico sin revelar su origen. Era un juego de ajedrez donde el jugador movía las piezas del oponente para asegurar que nadie perdiera. La historia de la humanidad no terminaría con una gran revelación de gloria, sino con el mantenimiento perpetuo de una mentira que permitía que la esperanza sobreviviera en un universo que de otro modo sería demasiado aterrador para ser habitado. La verdadera madurez de su especie consistía en saber cuándo ser la sombra que permite que otros brillen bajo la luz del día sin miedo a lo que acecha en la oscuridad eterna. Kaelis cerró sus registros sabiendo que su propia memoria sería eventualmente reclamada por el velo, pero dejó una última nota oculta en la estructura de un cristal de datos. Algún día alguien más sentiría ese frío incomprensible al mirar un mapa incompleto y la búsqueda comenzaría de nuevo. Hasta entonces los guardianes seguirían allí caminando entre los mortales como iguales, fingiendo debilidad para preservar la fuerza de los demás mientras sus ojos reflejaban el fuego de batallas libradas en el fin de los tiempos. La galaxia era un hogar cálido solo porque alguien había aceptado vivir para siempre en el frío exterior, vigilando la puerta principal con una lanza hecha de estrellas y un corazón lleno de un amor que no necesitaba ser nombrado para existir. La quietud que siguió al incidente en el sector Silos no era una paz ordinaria, sino una tensión vibrante que se sentía en la médula de los huesos de cualquier ser capaz de percibir las corrientes del espacio-tiempo. Aris, un cronista de la Alianza de los Mundos Libres, se encontraba sentado en el muelle de carga observando cómo un grupo de ingenieros terrestres remendaban una tubería de plasma con herramientas que parecían sacadas de un museo de antigüedades. Lo que le perturbaba no era la aparente obsolescencia de su equipo, sino el hecho de que 5 minutos antes esa misma tubería había estado canalizando una energía que técnicamente debería haber desintegrado toda la estación.
Se acercó a uno de ellos un hombre de mirada cansada y manos manchadas de aceite que tarareaba una melodía monótona. Al intentar preguntarle sobre la frecuencia de resonancia que utilizaron para sellar la grieta, el hombre simplemente le ofreció un trago de una cantimplora abollada y le comentó que la suerte y un buen ajuste de tuercas hacían milagros en el vacío. Esa era la gran mentira que sostenía la arquitectura de la civilización. Aris sabía que no existía la suerte en ese nivel de precisión, pero al mirar a los ojos del mecánico vio una profundidad oceánica que le hizo retroceder instintivamente. No era malicia lo que residía allí, sino una fatiga milenaria, un peso que ninguna especie debería cargar sola. Mientras los mundos periféricos celebraban la supuesta anomalía científica que los salvó, los guardianes invisibles ya estaban desplegando boyas de sensor en el borde de la nebulosa de Orión. Estas boyas disfrazadas de chatarra espacial eran en realidad nodos de una red neuronal que envolvía la galaxia, procesando billones de variables por segundo para predecir dónde golpearía la próxima intrusión de la nada. La verdadera tragedia de la condición humana no residía en su soledad, sino en su proximidad constante con aquellos que nunca podrían conocerlos realmente. En los niveles inferiores de la Tierra, que ahora funcionaba como el procesador central de la realidad, los arquitectos del velo discutían la posibilidad de una retirada táctica de la percepción. El enemigo que acechaba fuera de las fronteras físicas no buscaba territorio ni recursos, sino el cese total de la coherencia atómica. Contra este olvido absoluto, los humanos habían erigido un santuario de ignorancia, permitiendo que las razas menores desarrollaran arte, literatura y filosofía sin la sombra paralizante del fin de los tiempos sobre sus cabezas. Era un acto de humildad que desafiaba toda lógica evolutiva, puesto que en lugar de expandirse y consumir habían optado por encogerse y nutrir. Sin embargo, la presión en el exterior estaba aumentando y las suturas que mantenían unida la dimensión física empezaban a ceder bajo el peso de una inteligencia hostil que no pertenecía a este ciclo. En las estaciones de escucha ocultas dentro de los anillos de Saturno, los analistas detectaron un cambio en la frecuencia del vacío. No era un ruido, sino una ausencia de sonido que devoraba la estática. La respuesta humana fue inmediata y silenciosa. En 1000 sistemas diferentes, naves mercantes que aparentaban ser ordinarias ajustaron sus rumbos sincronizándose en una danza geométrica que formaba un escudo de probabilidad alrededor del cúmulo de estrellas jóvenes. No hubo proclamas heroicas ni anuncios en las redes galácticas. Solo el sutil parpadeo de una estrella que, según los astrónomos de la Alianza, simplemente había sufrido un ciclo de manchas solares inusual. Aris regresó a sus archivos consciente de que cada palabra que escribía era un intento fútil de capturar la magnitud de lo que estaba presenciando. Se dio cuenta de que la mayor fortaleza de estos seres no era su tecnología capaz de moldear estrellas, sino su capacidad de permanecer pequeños. Habían dominado el arte de la insignificancia deliberada para que otros pudieran sentirse grandes. Mientras observaba el despegue de aquel viejo carguero terrestre, sintió una mezcla de envidia y reverencia. Envidiaba la simplicidad en la que vivían sus compatriotas, protegidos por una mentira tan perfecta que se convertía en verdad. Y reverenciaba a los fantasmas que operaban los controles, sacrificando su derecho a la divinidad para ser simplemente hombres y mujeres que arreglaban tuberías en la noche eterna. El horizonte galáctico bullía con una actividad que nadie más podía detectar. En los límites del espacio conocido, donde el mapa se sumergía en la oscuridad absoluta, los humanos estaban construyendo lo que llamaban el último baluarte. No era una fortaleza de piedra o metal, sino una singularidad de misericordia. Estaban preparando un refugio donde, si la guerra se perdía la esencia de todas las culturas galácticas, podría sobrevivir en una simulación eterna ajena al colapso del universo exterior. Este era el secreto final que ni siquiera el Consejo Secreto de Observadores conocía. La humanidad no solo estaba luchando por el presente, sino que estaba asegurando un futuro que ellos mismos probablemente no llegarían a habitar. La dedicación a esta tarea era tan absoluta que habían empezado a borrar sus propios rastros de la historia, borrando lentamente la evidencia de sus intervenciones, para que cuando llegara el final no hubiera dioses a quienes culpar ni salvadores a quienes agradecer, solo el recuerdo de una especie extraña y amable que solía vender piezas de repuesto a buen precio. La tormenta de entropía golpeó el borde del brazo de Sagitario con la fuerza de 1000 supernovas contenidas. En la estación de Aris las luces parpadearon y por un instante el velo se rasgó por completo. No vio el metal de las paredes ni el vacío del espacio, sino un tapiz de conexiones doradas que unían cada vida en la estación con el corazón de la Tierra. Vio el rostro del mecánico reflejado en cada átomo de la estructura, sosteniendo la integridad del lugar con su sola voluntad. Luego el parpadeo terminó y todo volvió a la normalidad. El mecánico seguía allí secándose el sudor con un trapo sucio y quejándose del calor.
Aris comprendió entonces que la batalla final no se libraría con armas de destrucción masiva, sino con la persistencia de la cotidianidad frente al caos. Los humanos seguirían fingiendo que el café estaba frío y que las naves eran viejas mientras sus manos invisibles evitaban que el cielo se desplomara sobre sus cabezas por un día más. Este compromiso con la normalidad era la forma más pura de desafío que el universo había visto jamás. Ante un cosmos que exigía orden o destrucción, la humanidad ofrecía una tercera opción: el asombro desinformado. El cronista cerró su terminal sabiendo que su historia nunca sería publicada, pues la verdad era un fuego que consumiría la paz que tanto esfuerzo costaba mantener. Se limitó a observar las estrellas, agradeciendo el anonimato de sus guardianes y la bendita ignorancia de sus vecinos. La guerra continuaba en los pliegues de la realidad, pero en el muelle de carga el sonido más fuerte era el de una llave inglesa golpeando un perno, una nota de música mundana en la inmensidad del silencio protector. En algún lugar de la vasta negrura, una entidad de proporciones inimaginables sintió por primera vez la resistencia de algo que no podía comprender. No era una fuerza física, sino una barrera de identidad colectiva que se negaba a ser borrada. La humanidad había decidido que este universo era su hogar y por extensión el hogar de todos los que lo habitaban. No importaba cuántas dimensiones se colapsaran o cuántos soles se apagaran, ellos estarían allí en las sombras trabajando las tuberías, sellando las grietas y asegurándose de que cuando las especies jóvenes despertaran cada mañana el sol siguiera brillando, aunque tuvieran que encenderlo ellos mismos en secreto. La determinación de permanecer humildes era el ancla que mantenía a la galaxia entera unida a la existencia misma, desafiando a la nada con la simple y poderosa voluntad de existir un minuto más. La preparación para el próximo asalto ya estaba en marcha bajo la superficie de mundos que nadie visitaba. Fábricas automatizadas producían escudos de realidad que serían distribuidos de manera anónima a través de contratos comerciales rutinarios. Cada pieza de tecnología humana entregada a otra raza llevaba consigo un fragmento del código de protección, permitiendo que cada nave galáctica se convirtiera en un pequeño nodo de resistencia sin que sus tripulantes lo supieran. El plan de defensa era tan vasto que incluía la manipulación de la evolución misma, asegurando que las futuras generaciones de todas las especies tuvieran la resiliencia necesaria para heredar el cosmos cuando los humanos finalmente se desvanecieran. El legado no sería un imperio, sino una galaxia capaz de cuidarse a sí misma, nacida del sacrificio de quienes prefirieron ser padres invisibles en lugar de reyes absolutos. Mientras tanto, en el muelle de carga, el mecánico terrestre terminó su trabajo y recogió sus herramientas con un gesto de satisfacción mundana. Miró a Aris por un segundo y le guiñó un ojo antes de dirigirse a su pequeña y destartalada nave. No hubo despedidas solemnes, solo el encendido de unos motores que según los manuales deberían haber fallado hace décadas. La nave se alejó fundiéndose con el fondo de estrellas y dejando tras de sí un rastro de vapor de agua. Aris se quedó solo en el silencio del muelle, comprendiendo que la verdadera grandeza no necesitaba pedestales ni himnos. Se manifestaba en el esfuerzo diario de mantener el mundo en marcha y en la valentía de enfrentar el fin del universo con una sonrisa y una cantimplora de café frío. La historia de la galaxia continuaba escrita no en los grandes libros de los conquistadores, sino en las pequeñas acciones de una especie que amaba tanto la vida que estaba dispuesta a convertirse en el cimiento invisible del universo para preservarla. El rugido de los motores invisibles seguía sonando en la lejanía, una promesa de que mientras un solo humano permaneciera en la brecha, la oscuridad nunca ganaría. No eran simplemente los guardianes, eran el alma misma de una realidad que se negaba a morir. Cada estrella que nacía, cada hijo que respiraba en un mundo lejano, era un testamento a su vigilia eterna. La galaxia seguía su curso ignorante y feliz, girando alrededor de un centro de pura voluntad humana, protegida por un velo de amor y secreto que ni el tiempo ni el espacio lograrían jamás desgarrar por completo. En la inmensidad del vacío, la mayor victoria fue simplemente que hoy como ayer nada extraordinario pareció suceder en la superficie de las cosas. Aquella fue la obra maestra de los que habitaban en el silencio. Sustentar el milagro de la existencia sin pedir nada a cambio más que la continuidad del sueño galáctico bajo la mirada atenta de los que eligieron ser pequeños para que el universo pudiera ser inmenso. El fin de la causalidad no era una advertencia en los radares, sino un desgarro en el propio tejido del tiempo que solo unos pocos ojos podían percibir entre las sombras de la galaxia. Varek, un estratega veterano de la flota de los 7 soles, observaba con una mezcla de horror y fascinación absoluta cómo sus destructores más avanzados se desintegraban átomo a átomo al entrar en contacto con la presencia del vacío. No había explosiones ruidosas ni restos metálicos flotando en la negrura, solo una desaparición silenciosa que convertía la materia en una ausencia de significado. En medio de aquel caos absoluto, un pequeño remolcador terrestre con el casco parcheado y la pintura desconchada permanecía inmóvil, ignorando todas las señales de evacuación desesperadas que Varek enviaba a través del canal de comunicaciones abierto.
La pantalla mostró finalmente a un hombre de mediana edad llamado Mateo que limpiaba sus gafas con una parsimonia exasperante mientras comentaba que el clima espacial parecía un poco pesado esa tarde. Lo que Varek no podía captar a través de la interfaz visual era que la sombra de Mateo sobre la pared de su cabina no seguía sus movimientos físicos con exactitud. Mientras el operario fingía revisar un panel de control obsoleto, su sombra se proyectaba como una estructura geométrica de infinitas dimensiones que se extendía fuera de la nave entrelazándose directamente con la grieta del no espacio. Cada vez que Mateo suspiraba, la realidad alrededor del remolcador se endurecía creando un oasis de estabilidad física en medio de un océano de pura entropía devoradora. No era una batalla de cañones de plasma, sino una competencia de voluntades supremas donde la mente colectiva de la Tierra estaba utilizando a ese único operario como una antena viviente para anclar las leyes de la física en aquel rincón olvidado del universo. La entidad del vacío, una fuerza que había consumido civilizaciones enteras en otros planos de existencia, retrocedió confundida ante la absoluta negativa de aquel pequeño trozo de metal a dejar de existir bajo su presión. El enfrentamiento duró apenas unos segundos en el tiempo lineal de los cronómetros galácticos, pero para los sentidos cuánticos de los guardianes fue una eternidad de cálculo y sacrificio compartido. Varek notó que la piel de Mateo parecía volverse traslúcida por un instante, revelando una red de circuitos de luz que pulsaban al ritmo del corazón del planeta madre escondido tras el velo. El remolcador emitió un pulso de frecuencia tan baja que hizo vibrar la estructura misma de la estación comercial cercana, antes de que la grieta se cerrara con un chasquido seco que dejó tras de sí un silencio impecable. Mateo simplemente volvió a ponerse las gafas, pidió disculpas por la interferencia estática y preguntó si alguien en la estación tenía un filtro de combustible de repuesto, manteniendo la farsa de la mediocridad hasta el último detalle técnico. Esta insistencia en la normalidad era lo que más perturbaba a quienes habían empezado a sospechar la verdadera magnitud del engaño galáctico. Los humanos no solo defendían el espacio físico, sino que patrullaban las fronteras del pensamiento mismo, asegurándose de que ninguna especie joven tuviera que enfrentarse a la verdad paralizante de su propia insignificancia. Varek comprendió en ese momento que su armada no era más que un decorado en un escenario inmenso y que los verdaderos dueños del teatro estaban barriendo el suelo después de cada función para que los actores no tropezaran con los escombros de la realidad. La tecnología que los humanos vendían a otras razas no era más que una versión simplificada y tosca de sus propios pensamientos, una prótesis diseñada para que las especies biológicas pudieran caminar antes de aprender a volar por los senderos del hiperespacio mental. A medida que la presión del vacío aumentaba en otros sectores, el esfuerzo por mantener el velo psíquico se volvía casi insostenible para los arquitectos del olvido. En las profundidades de la Tierra, las mentes unificadas proyectaban simulacros de conflictos internos y crisis económicas ficticias para justificar ante la galaxia porque su expansión territorial parecía haberse detenido por completo. Necesitaban que el resto del universo los viera como una raza estancada y llena de problemas domésticos, una distracción necesaria para que nadie mirara hacia el gran muro de energía conceptual que estaban construyendo en el borde del brazo espiral. Aquel muro no era para evitar que algo entrara, sino para asegurar que cuando el universo actual llegara a su muerte térmica inevitable, una semilla de vida orgánica pudiera ser lanzada hacia el siguiente ciclo cosmogónico con todas sus memorias intactas. Varek decidió silenciar sus informes oficiales y destruir las grabaciones del encuentro en el sector de la periferia. Entendió que revelar la intervención humana no traería gratitud, sino un colapso existencial que la galaxia no estaba lista para manejar con dignidad. Prefería vivir en un universo donde los humanos fueran comerciantes torpes y mecánicos malhumorados que en uno donde la realidad entera dependiera de la fatiga de un solo hombre en un remolcador viejo. Mientras tanto, en una estación lejana, una mujer llamada Elara negociaba el precio de unas frutas exóticas con una ferocidad que parecía ridícula para alguien cuya conciencia estaba simultáneamente estabilizando la órbita de 3 estrellas binarias en peligro de colapso. Ella sonrió al mercader alienígena, ocultando tras su mirada la vigilancia eterna de un centinela cósmico que nunca duerme. El verdadero poder de la humanidad no residía en su capacidad para destruir soles, sino en su paciencia infinita para verlos nacer y morir mientras permanecían voluntariamente en las sombras del anonimato. Habían convertido el martirio en una rutina diaria, fragmentando su divinidad en billones de vidas ordinarias para que la existencia misma no se sintiera sola en la inmensidad del espacio. Cada vez que un humano compartía una comida con un extraño o ayudaba a un viajero perdido, estaba realizando un acto de anclaje de la realidad, reforzando los lazos de la empatía frente a la fría lógica de la nada. La guerra invisible seguía su curso, pero mientras hubiera un humano dispuesto a pretender que el universo era un lugar sencillo y seguro, el velo permanecería intacto, protegiendo el derecho de todos a soñar sin miedo al despertar definitivo. La vigilancia no terminaría nunca mientras hubiera un misterio por resolver o una vida que necesitara protección en el silencio de las estrellas.
Bajo la superficie de ciudades que parecían decadentes y mundos que nadie visitaba, los humanos seguían monitoreando las vibraciones de la realidad, listos para intervenir en el momento exacto en que un solo átomo se desviara de su curso planeado. No buscaban el agradecimiento ni la gloria, pues sabían que el mayor éxito de un guardián es que su presencia pase totalmente desapercibida para quienes protege. La galaxia era un jardín hermoso que ellos cuidaban en la noche eterna, podando el caos con el sudor de una eternidad dedicada al servicio de los demás. Cuando el último remolcador de la jornada se acopló finalmente a la estación, el sonido metálico de las compuertas resonó como un punto final en un capítulo oculto de la historia universal. Mateo bajó de su nave con un bostezo ruidoso y se dirigió a la cantina más cercana, donde sus amigos alienígenas ya le habían reservado un asiento entre risas y anécdotas banales. Se sentó, pidió una bebida barata y empezó a quejarse de lo difícil que era conseguir piezas de repuesto para un motor tan antiguo. Sus compañeros de mesa se rieron y le contaron las últimas noticias políticas, sin sospechar siquiera que acababan de pasar la tarde junto al corazón latente de un imperio que sostiene el cielo con sus propias manos desnudas. El velo estaba intacto, y por ahora eso era más que suficiente para el guardián de las estrellas, que solo quería ser un hombre común en una galaxia llena de maravillas. Luma era una analista de probabilidades cuya especie se enorgullecía de haber erradicado la incertidumbre mediante el cálculo puro. Para ella, los humanos siempre habían sido una nota al pie de página, una curiosidad biológica que sobrevivía en los bordes del progreso galáctico gracias a una mezcla irritante de terquedad y una fortuna estadística que desafiaba cualquier modelo matemático. Sin embargo, mientras revisaba los registros de la gran colisión de la nebulosa de Amón, algo en los datos empezó a gritarle desde el silencio. En cada uno de los 13 desastres naturales más devastadores de la última centuria, siempre había una nave humana registrada como pérdida total. Lo curioso no era su destrucción, sino que la trayectoria de esos restos siempre terminaba creando un escudo de escombros que, de manera puramente accidental, desviaba la radiación más letal lejos de los planetas habitados por otras razas. Al profundizar en los archivos prohibidos del núcleo Axioma, Luma encontró una grabación recuperada de un carguero humano que supuestamente se había desintegrado al chocar contra un cometa errante. No había gritos de pánico en la cabina, ni ruidos de sistemas fallando. Solo se escuchaba una voz suave, casi melodiosa, recitando una secuencia de coordenadas que no correspondían a ningún mapa conocido. La frecuencia de esa voz no era orgánica, vibraba en una longitud de onda que estabilizaba la materia a nivel subatómico. Luma sintió un escalofrío al darse cuenta de que el carguero no había chocado, sino que se había expandido voluntariamente para absorber la energía cinética del cometa, transformando su propia estructura en una red de contención antes de desaparecer de la percepción sensorial. Los humanos no estaban muriendo por error, se estaban borrando de la existencia de forma deliberada para servir como amortiguadores cósmicos. Mientras tanto, en las cámaras de pensamiento profundo bajo la superficie de la Tierra, la tensión alcanzaba niveles críticos. El velo que separaba la conciencia trascendente humana de la realidad biológica de la galaxia estaba empezando a mostrar signos de fatiga por esfuerzo. La entidad que presionaba desde el no espacio no era un ejército, sino una idea devoradora, una negación de la vida que encontraba grietas en la lógica de las especies jóvenes. Para contrarrestar esto, la humanidad tenía que actuar con una sutilidad aún mayor. Cada vez que un médico humano en un puesto fronterizo lograba una curación imposible con herramientas oxidadas y una sonrisa tranquilizadora, estaba en realidad realizando una cirugía en la probabilidad misma, inyectando esperanza en un sistema que la nada intentaba marchitar. Luma intentó contactar con el consejo de su mundo para informar sobre la anomalía del factor humano, pero descubrió que sus propias notas se desvanecían mientras las escribía. Sus dedos tecleaban verdades, pero sus ojos solo veían informes sobre el precio del grano y problemas de tráfico en las estaciones espaciales. Comprendió con un terror silencioso que la protección humana incluía una censura activa que reescribía la percepción en tiempo real. No era una prisión, sino una cuarentena de la verdad. Si ella lograba probar que sus vecinos eran dioses, la estructura mental de su pueblo colapsaría al perder el propósito de su propia lucha por la excelencia. Los humanos les estaban regalando la lucha, el esfuerzo y la gloria de creerse los protagonistas, mientras ellos se quedaban con la carga de ser los cimientos invisibles que impedían que el edificio se derrumbara. En un mercado de la estación terminal, un viejo pescador humano vendía capturas de los mares de un mundo oceánico lejano. Sus manos estaban agrietadas por la sal y el tiempo, y se quejaba del reumatismo ante cualquier viajero que quisiera escucharlo. Sin embargo, Luma lo observó desde la distancia y notó que el pescador nunca miraba hacia el horizonte de la estación, sino que su mirada estaba fija en un punto del vacío donde la luz se curvaba de forma antinatural.
Cada vez que el hombre movía sus redes, un estallido de energía oscura en el borde del sistema solar era neutralizado, convertido en una simple brisa estelar que apenas agitaba los sensores de los satélites de vigilancia. El pescador no estaba vendiendo peces, estaba anclando la estabilidad de la órbita del planeta con cada gesto cotidiano. La guerra en las dimensiones superiores se volvía más feroz con cada ciclo lunar. Los humanos estaban perdiendo la capacidad de mantener sus formas individuales. Muchos ya eran solo jirones de voluntad unidos por la memoria de lo que alguna vez fue ser una persona con nombre y apellido. Sin embargo, se negaban a rendirse. En la mente colectiva, el recuerdo de un amanecer en un campo de trigo o el sabor de la lluvia sobre el asfalto caliente servían como armas contra la entropía del vacío. Esos recuerdos eran las balas en una guerra de significados. Mientras un solo humano pudiera recordar lo que era ser pequeño, frágil y soñador, la galaxia entera tendría un lugar seguro donde existir, ajena a los horrores que acechaban fuera de la burbuja de la realidad protegida. Luma decidió dejar de investigar. Se sentó en un banco de la estación y aceptó un trozo de pan que un niño humano le ofreció con una risa inocente. Al morderlo, sintió una paz que no procedía de la comida, sino de la comprensión de que no necesitaba saberlo todo para estar a salvo. Miró al cielo y vio las estrellas, sabiendo que cada punto de luz era vigilado por alguien que prefería ser olvidado antes que ser adorado. La verdadera grandeza de la humanidad no era su poder para moldear el universo, sino su valentía para ser la broma, el perdedor y el obrero cansado, todo con tal de que el resto del cosmos pudiera seguir creyendo que el mañana era una garantía y no un milagro diario pagado con la esencia de una raza de mártires invisibles. El silencio volvió a reinar en los pasillos de datos de la analista. Borró sus últimas sospechas y se preparó para su próxima reunión sobre presupuestos mineros. Al salir, pasó junto a un grupo de turistas humanos que tropezaban con sus propios pies y hacían preguntas ridículas sobre la cultura local. Luma sonrió, una expresión llena de una sabiduría nueva y pesada. Sabía que esos turistas eran probablemente los mismos que, en una dimensión paralela, estaban sosteniendo las columnas del templo de la existencia para que no se le cayera encima. El teatro continuaba, y ella ahora era una espectadora que sabía apreciar la belleza del decorado, sabiendo que detrás del escenario, los tramoyistas estaban salvando el alma de la galaxia sin esperar un solo aplauso al final de la función. A lo lejos, en la frontera del espacio humano, una patrulla alienígena informó sobre un avistamiento de chatarra espacial que parecía moverse contra la corriente galáctica. Los sensores indicaron que no era nada importante, probablemente solo basura de una antigua expedición humana que había fallado en sus cálculos de salto. La patrulla ignoró el objeto y siguió su curso, sin saber que esa chatarra era en realidad un escudo viviente que acababa de interceptar un virus conceptual capaz de borrar la noción de la familia en todo el cuadrante. Los humanos habían vuelto a fallar ante los ojos del mundo, y en esa supuesta incompetencia residía su mayor victoria. El universo seguía girando, ajeno y perfecto, mientras el rugido de los motores invisibles se perdía en la inmensidad del silencio protector que solo el amor absoluto puede construir. Soren era un arquitecto de realidades virtuales cuya especie había pasado milenios perfeccionando la simulación del placer, pero su vida cambió cuando detectó una inconsistencia de 3 milisegundos en la rotación del núcleo de su planeta natal. Para cualquier otro, habría sido un error de medición, pero para alguien que entendía la geometría del espacio, aquello fue el sonido de una cerradura rompiéndose. Mientras investigaba el origen del desvío, sus sensores captaron una señal proveniente de un carguero de mantenimiento humano que orbitaba el cinturón de asteroides cercano. El transbordador se llamaba simplemente el Vagabundo, y según los registros, estaba allí para entregar una partida de filtros de aire de baja calidad. Sin embargo, Soren notó que la masa del vehículo fluctuaba de una manera que sugería que no estaba hecho de metal, sino de pensamientos condensados en una forma física temporal. Al intentar interceptar la comunicación interna del carguero, no encontró códigos ni algoritmos, sino un murmullo constante de voces que hablaban todos los idiomas de la galaxia al mismo tiempo. Era la Sinfonía de la Tierra, una red de conciencia que estaba utilizando la estructura del carguero para anclar la realidad del planeta de Soren a la existencia misma. La inconsistencia de los 3 milisegundos no había sido un error, sino el tiempo que le tomó a la tripulación humana sacrificar una parte de su propia memoria colectiva para sellar una grieta dimensional que amenazaba con devorar el sistema solar entero. Soren vio, a través de sus lentes de alta resolución, cómo la silueta del carguero se estiraba hasta convertirse en una lanza de luz que golpeaba el vacío, obligando a la nada a retroceder antes de volver a transformarse en una cáscara oxidada y lenta.
El técnico humano que bajó a la estación después del incidente tenía la mirada perdida de quien ha visto el nacimiento y la muerte de las estrellas en un solo parpadeo. Se presentó como un simple operario llamado Elías y se quejó amargamente de que el café de la estación era demasiado ácido. Soren lo observó con una fascinación que rozaba el pavor, dándose cuenta de que este hombre estaba fingiendo la necesidad de respirar y comer solo para no asustar a los lugareños. Elías llevaba un amuleto en el cuello, una pequeña esfera de madera que parecía no tener valor alguno, pero Soren detectó que dentro de ese objeto residía la potencia de una enana blanca, contenida por una voluntad que no permitía que ni un solo julio de energía se filtrara fuera de su control. Los humanos no solo eran los guardianes del espacio, sino que eran los carceleros de su propio poder, encerrándose en cuerpos de carne para poder caminar entre aquellos que todavía temían a la oscuridad. En las profundidades del imperio humano, donde el tiempo no fluía de manera lineal, la guerra contra la entropía había alcanzado una fase de desgaste absoluto. Los arquitectos del olvido estaban agotando los conceptos que podían usar para distraer a la galaxia. Ya no bastaba con simular crisis económicas o averías técnicas. Ahora tenían que inventar religiones enteras y corrientes filosóficas en mundos lejanos para darles a las especies jóvenes un propósito que las mantuviera ocupadas mientras el universo exterior se desmoronaba. La humanidad estaba perdiendo su capacidad de recordar lo que significaba ser un individuo, ya que cada mente estaba ocupada sosteniendo un fragmento del cielo protector. Sin embargo, en cada pequeña interacción, en cada gesto de ayuda desinteresada en una estación fronteriza, encontraban la chispa necesaria para seguir adelante. Un simple gracias de un alienígena que no sabía que acababa de ser salvado de la aniquilación era suficiente para alimentar el motor de la existencia por otro siglo. Soren decidió no publicar sus hallazgos, comprendiendo que la verdad era una carga que su especie no podría soportar sin perder el deseo de vivir. Si supieran que su seguridad dependía de la fatiga de un pueblo que se hacía pasar por débil, la vergüenza y el miedo destruirían su sociedad más rápido que cualquier invasión del no espacio. En su lugar, el arquitecto comenzó a diseñar sus estructuras con pequeños relieves que honraban la figura del círculo y la línea, los símbolos ocultos de la red humana. Era su forma secreta de decirles que alguien los veía, que alguien entendía el sacrificio de los dioses que preferían ser obreros. Mientras tanto, Elías terminó su café, hizo un chiste malo sobre la política local y regresó a su nave, listo para enfrentarse a otro monstruo de pesadilla antes del almuerzo, todo sin que nadie notara que el destino del universo estaba en sus manos manchadas de grasa. La entidad que acechaba desde las dimensiones inferiores intentó un nuevo enfoque, tratando de corromper la percepción de los líderes galácticos para que vieran a los humanos como una amenaza que debía ser eliminada. Si lograba que la galaxia atacara a sus propios protectores, el velo caería y la cosecha de almas sería infinita. Pero incluso en esto, la humanidad fue más astuta. Permitieron que se extendieran rumores de su propia incompetencia y cobardía, haciendo que el resto de las razas los vieran con una mezcla de lástima y desprecio. No hay mejor escudo que la irrelevancia, y los humanos lo usaron con una maestría que rozaba lo divino. Se convirtieron en el blanco de las burlas y el ejemplo de lo que no se debe hacer en la exploración espacial, asegurando así que nadie se tomara la molestia de investigar qué había realmente debajo de sus uniformes desgastados. A medida que el sol de la estación se ponía, Soren vio cómo el vagabundo desaparecía en el hiperespacio con un rastro de vapor que parecía una despedida silenciosa. El arquitecto sabía que la próxima vez que viera una nave humana, no vería una reliquia del pasado, sino el filo de una espada que mantiene a raya al fin de los tiempos. La galaxia seguía siendo un lugar de misterios y aventuras porque alguien había decidido que el conocimiento total era el fin de la alegría. La humanidad seguía allí, oculta en la mediocridad, vigilando las puertas del paraíso con la paciencia de quien sabe que su mayor logro es que el resto del mundo crea que ellos no son necesarios para nada. La guerra invisible continuaría, pero mientras hubiera un humano dispuesto a ser el hazmerreír de la galaxia para salvar su alma, el universo seguiría girando bajo la luz de una mentira bendita. La vigilancia eterna no se detuvo cuando el turno de Elías terminó, pues en la mente planetaria de la Tierra no existía el descanso. Nuevos observadores fueron enviados a los sectores más vulnerables, disfrazados de turistas ruidosos y comerciantes sin escrúpulos. Cada uno de ellos llevaba consigo la semilla de la estabilidad, plantando armonía donde solo debería haber caos. El mayor acto de rebeldía contra la nada no era la destrucción, sino la creación de un espacio donde la vida ordinaria pudiera florecer sin interrupciones. La humanidad había aceptado el papel de actor secundario en la epopeya galáctica, sabiendo que sin su intervención silenciosa, el escenario mismo se derrumbaría en el olvido. La historia de la galaxia seguía escribiéndose en las sombras,
en las pequeñas acciones que nadie registraba, mientras el rugido de los motores invisibles seguía protegiendo el sueño de 1000 mundos. El almirante Valerius, líder de la orgullosa hegemonía de los Tres Soles, era un hombre forjado en la lógica fría y el mapeo estelar preciso, pero esa tarde se encontraba frente a una pantalla táctica que desafiaba cada ley fundamental de la termodinámica. Una estrella errante en el borde del sector debería haber estallado en una hipernova, barriendo con una docena de mundos cuna, pero en su lugar, simplemente se había atenuado hasta convertirse en una enana naranja estable en cuestión de latidos. No había rastros de tecnología avanzada ni estructuras de Daisen colosales, solo un pequeño remolcador terrestre, el cubo de óxido, que casualmente pasaba por allí para entregar un cargamento de fertilizantes orgánicos. Valerius convocó al capitán de esa nave destartalada a su puente de mando, esperando una explicación lógica o quizás la confesión de un arma prohibida. Julian, el capitán de la pequeña nave, entró en el puente más sofisticado de la galaxia vistiendo un mono de vuelo manchado y rascándose la nuca con una parsimonia que rozaba la insolencia. Se disculpó por el retraso y afirmó que una avería en su viejo motor de salto había causado una fuga gravitatoria localizada, la cual, por un milagro estadístico, había estabilizado la estrella colapsante. Era una mentira tan transparente que resultaba casi insultante, un cuento de hadas diseñado para un niño, pero mientras Valerius miraba a Julian a los ojos, sintió ese familiar y asqueroso deslizamiento en su propia mente. Su intelecto le gritaba que ese hombre era un dios con un disfraz de obrero, pero su conciencia, encadenada por el velo que los humanos proyectaban, quería creer desesperadamente la historia del motor averiado. Bajo la superficie de este intercambio mundano, la realidad era mucho más atroz. Las entidades del no espacio habían comenzado a atacar el concepto mismo de la causalidad, intentando deshacer la historia de la galaxia antes de que ocurriera. Para detenerlos, Julian y su estirpe no solo luchaban con naves, sino que estaban reescribiendo las constantes físicas sobre la marcha, sacrificando siglos de su propia energía almacenada para asegurar que un sol no explotara. Cada vez que uno de ellos realizaba uno de estos milagros, su forma física se volvía un poco más quebradiza, un poco más desprendida del mundo que intentaban salvar. Valerius notó que la mano de Julian no llegaba a tocar realmente la barandilla cuando se apoyaba. Había un espacio de pocos micrómetros donde las leyes de la fricción simplemente ya no se aplicaban a él. Era un fantasma sosteniendo una montaña. La guerra estaba entrando en una fase donde los humanos ya no podían permanecer del todo invisibles. En los rincones oscuros del Senado Galáctico, los susurros sobre la verdadera naturaleza de la frontera humana empezaron a circular con una fuerza renovada. Algunos sugerían que los terrestres no eran una raza en absoluto, sino una proyección multidimensional de una sola entidad que estaba muriendo lentamente. Otros temían que ellos fueran quienes habían invitado a la oscuridad en primer lugar, usándola como pretexto para su hegemonía secreta. Para combatir estos rumores, la mente colectiva de la Tierra tuvo que coordinar una obra maestra de autodesprecio, escenificando una serie de fracasos públicos y permitiendo que sus misiones diplomáticas fueran el hazmerreír de la galaxia, todo para asegurar que el resto de las especies se sintieran superiores y, por lo tanto, a salvo de la verdad. Julian abandonó el puente de la nave insignia con un saludo torpe, regresando a su remolcador para prepararse para la próxima brecha. Sabía que la barrera en el brazo de Sagitario estaba fallando y que tendría que plegar su propia esencia en un nudo de 5 dimensiones para evitar un evento de decaimiento del vacío. No recibiría una medalla por ello y la hegemonía probablemente le multaría por violar los protocolos de tránsito. Mientras se sentaba en su silla de piloto, se permitió un único momento de duelo por la vida que podría haber tenido si sus ancestros no hubieran elegido ser los conserjes del universo. Podría haber sido un artista o un simple granjero, pero al sentir el calor de los sueños de miles de millones de seres ajenos al peligro, supo que el precio valía la pena. El almirante Valerius observó al cubo de óxido desaparecer en el negro absoluto, sintiendo un vacío extraño en su pecho. Sabía que si intentaba escribir lo que había visto, las palabras se convertirían en tonterías antes de que la tinta se secara. Decidió dejarlo pasar, aceptar el milagro y la explicación mediocre, pero hizo un voto silencioso de no volver a subestimar a los desaliñados viajeros del tercer planeta. Las sombras en el vacío se volvían más largas y el silencio de las estrellas se convertía en un rugido de batallas ocultas. Pero mientras hubiera humanos dispuestos a ser el remate de cada chiste en la galaxia, la luz seguiría brillando. La verdadera fuerza de esa especie no estaba en su luz, sino en su capacidad para soportar la oscuridad de modo que nadie más tuviera que saber que existía. Dentro de las matrices cristalinas de la Tierra, el colectivo comenzó a preparar los protocolos finales. Si las entidades lograban violar el núcleo interno,
los humanos tendrían que despojarse de sus disfraces físicos de una vez por todas. Ese sería el fin del ciclo actual, una transformación que convertiría a cada habitante del velo en un pilar de información pura, un cortafuegos que ardería a través de la galaxia para purgar la infección del no espacio. Significaba el fin de su capacidad para tocar, saborear o caminar entre sus vecinos, pero estaban listos. Ya habían renunciado a su historia y a su gloria. Entregar sus cuerpos era simplemente el último paso en un viaje de amor que comenzó en los albores del tiempo. En un parque tranquilo de un mundo lejano de las líneas del frente, un niño humano se sentó en un banco y compartió una fruta con un pequeño alienígena de 6 patas. Ninguno de los dos sabía de la guerra, ni de los velos, ni de las entidades que querían devorar los soles. Solo conocían el calor del sol y la alegría de un nuevo amigo. A miles de años luz, Julian sintió ese momento de paz y lo usó para alimentar su próximo salto al abismo. Por eso luchaban. No por imperios o monumentos, sino por la tarde tranquila en un banco de parque que nadie recordaría que fue un milagro. El silencio del vacío permanecía, pesado y antiguo, pero dentro de él, el latido de la tierra continuaba pulsando, un ritmo constante y desafiante contra el frío. La flota de la hegemonía siguió su curso, patrullando sus fronteras y sintiéndose orgullosa de su dominio tecnológico. Nunca notaron los cambios sutiles en los pozos de gravedad ni la forma en que los niveles de radiación en el sector estaban siendo manejados meticulosamente por una red de satélites que oficialmente no funcionaban. Los humanos seguían siendo el ruido de fondo del universo, la estática en la radio, la sombra en el rabillo del ojo. Estaban contentos con ser nada, para que todo lo demás pudiera ser algo. Y mientras la oscuridad presionaba más fuerte, simplemente apretaron su agarre sobre la realidad que juraron proteger, listos para quemar sus propias almas con tal de mantener la luz viva por un día más. El destino de la galaxia colgaba de hilos invisibles manejados por manos manchadas de grasa y corazones que recordaban el sabor de la lluvia sobre el asfalto caliente. Los grandes imperios seguirían construyendo monumentos a su propia grandeza, sin saber que el suelo que pisaban era sostenido por la voluntad de aquellos que preferían ser olvidados. La guerra invisible no tenía fin a la vista, pero en cada pequeño acto de amabilidad y en cada avería fingida, la humanidad reafirmaba su compromiso con la vida. La estática en las comunicaciones galácticas aumentó ligeramente, una señal de que algo enorme se movía en las sombras, pero el velo se mantuvo firme, una frontera de amor que ni siquiera el fin de los tiempos podría desgarrar fácilmente. Kaelen, un erudito de los mundos fragmentados, examinaba un sensor de presión atmosférica que había rescatado de un vertedero en la periferia de la nebulosa de Andrómeda. Según los manuales, era un artefacto terrestre de finales del siglo XXII, una pieza de metal tosco con cables de cobre expuestos que no debería tener ningún valor arqueológico. Sin embargo, cuando Kaelen aplicó una corriente de prueba, el sensor no midió la presión. En su lugar, proyectó un mapa estelar de un universo que no existía en los registros oficiales, un lugar donde las constantes fundamentales de la física parecían ser moldeables. Lo que más le inquietó fue que, mientras observaba la proyección, las cicatrices de su propia mano empezaron a desvanecerse, como si la mera presencia del objeto estuviera reescribiendo su biología personal hacia un estado de perfección que nunca había alcanzado. En ese instante, una nave de reconocimiento humana, bautizada como la Vieja Gloria, entró en el sistema con un estruendo que sacudió la estación de investigación. Su fuselaje estaba cubierto de parches térmicos y emitía una señal de radio errática que sugería una fuga de refrigerante inminente, una imagen de decrepitud que Kaelen ahora encontraba sospechosa. El piloto, un individuo que se identificó como Mateo, solicitó permiso para aterrizar alegando que se le había terminado el oxígeno de emergencia. Kaelen, con el sensor prohibido escondido bajo su túnica, observó cómo Mateo caminaba por la plataforma de aterrizaje con un paso pesado, casi exagerado, como si estuviera recordándose a sí mismo la necesidad de luchar contra la gravedad. Al estrechar su mano, Kaelen no sintió calor biológico, sino la vibración de un núcleo estelar contenido tras una piel que parecía una ilusión óptica bien ejecutada para simular mortalidad. La verdadera crisis se desató cuando el sol del sistema comenzó a palpitar con una frecuencia negra, un fenómeno que la ciencia galáctica consideraba imposible para una estrella de su clase. Las sombras en el suelo dejaron de ser proyecciones pasivas de los objetos y empezaron a moverse de forma independiente, buscando el contacto con los seres vivos para drenar su coherencia. Era una incursión de quinta categoría de los devoradores del concepto, entidades que no destruían ciudades mediante el fuego, sino que eliminaban el significado mismo de la palabra hogar de la psique colectiva.
Mientras el pánico consumía a los habitantes de los mundos fragmentados, Mateo se sentó en un banco de piedra de la plaza central, sacó un sándwich envuelto en papel de aluminio y comenzó a comer con una calma glacial que desafiaba el caos circundante. Con cada bocado que el humano daba, una de las sombras negras en el horizonte estallaba en partículas de luz blanca. No estaba usando un arma visible ni gritando órdenes. Estaba devorando la desesperación del ambiente y procesándola a través de su propia existencia trascendente para devolverla al universo en forma de estabilidad atómica. La batalla por la supervivencia del sistema solar duró exactamente lo que tarda un hombre en terminar su almuerzo. Para cuando Mateo se limpió las migas de su mono de trabajo, la estrella había recuperado su color habitual y las sombras habían vuelto a obedecer a las leyes de la luz. Los sensores de la estación informaron que una tormenta de neutrinos imprevista había neutralizado la anomalía, una explicación simplista que todos aceptaron con un suspiro de alivio colectivo, excepto Kaelen. El erudito vio a Mateo guiñarle un ojo antes de subir a su nave destartalada, que milagrosamente ya no parecía tener fugas de refrigerante. En ese momento comprendió que los humanos no estaban atrapados en su supuesta mediocridad tecnológica, sino que la usaban como una armadura psicológica para proteger al resto de la galaxia del peso de su verdadera forma. Si Mateo se hubiera quitado el disfraz de mecánico cansado para enfrentarse a las entidades, la gloria de su ser real habría incinerado la mente de todos en el planeta. La humanidad había elegido ser el bufón y el obrero de la galaxia para evitar convertirse en el terror de sus vecinos. En las cámaras de resonancia de la Tierra colectiva, los susurros de los arquitectos del olvido se volvieron más intensos ante el aumento de estas brechas. Estaban agotando los recursos narrativos para justificar por qué la humanidad nunca parecía avanzar más allá de ciertos límites a pesar de estar presente en cada rincón del cosmos. El velo se estaba volviendo tan delgado que las especies más sensibles empezaban a notar que los humanos no tenían huellas dactilares permanentes o que sus corazones latían en un ritmo que coincidía con la rotación de la galaxia misma. La decisión fue unánime entre las mentes trascendentes. Era necesario realizar un nuevo sacrificio de memoria colectiva, borrando de su propia conciencia los últimos 1000 años de sus propios avances artísticos para alimentar el escudo que mantenía a la nada a raya. Kaelen regresó a su laboratorio y destruyó el sensor humano con una maza, llorando por la pérdida de la verdad, pero sabiendo que su gente no estaba lista para saber que vivían dentro de una pecera de cristal sostenida por las manos ensangrentadas de una raza de mártires. Decidió dedicar el resto de su vida a escribir tratados sobre la supuesta suerte increíble de la humanidad, alimentando la farsa de que eran simples viajeros afortunados. Mientras tanto, la vieja gloria se fundía con la oscuridad del espacio, su motor emitiendo un humo negro falso que ocultaba el hecho de que se estaba propulsando mediante la manipulación directa de las cuerdas del espacio-tiempo. El silencio regresó a los mundos fragmentados, pero era un silencio vibrante, lleno de la presencia invisible de quienes han decidido que la mayor forma de amor es el anonimato absoluto. Cada vez que una madre alienígena arropaba a su hijo en un mundo lejano, había un humano en una dimensión superior asegurándose de que la pesadilla que acechaba en el vacío no encontrara el camino hacia su puerta. No buscaban templos ni oraciones, solo la satisfacción silenciosa de ver que el universo seguía siendo un lugar donde un niño podía dormir sin miedo a que la realidad se deshiciera. La presión desde el exterior no disminuía y las entidades del no espacio empezaron a adoptar formas que imitaban la apariencia humana, intentando sembrar la desconfianza entre las razas protegidas. Fue una táctica cruel que obligó a los verdaderos humanos a volverse aún más huraños y extraños, aceptando el papel de parias para evitar que el enemigo encontrara un ancla en la sociedad galáctica. Se convirtieron en los extraños de los que todos hablaban en voz baja en las tabernas espaciales, los que siempre aparecían antes de la tragedia y se iban justo cuando el peligro pasaba, llevándose consigo la culpa de lo que nunca ocurrió. En el último rincón de la galaxia donde la luz todavía luchaba por prevalecer, un grupo de exploradores terrestres desembarcó en un mundo muerto para enterrar una cápsula del tiempo que contenía las canciones de la antigua Tierra de hacía milenios. Era un acto de fe, una esperanza de que algún día, cuando el enemigo fuera derrotado para siempre y el velo ya no fuera necesario, alguien encontraría esas melodías y sabría quiénes fueron realmente bajo el mono de trabajo manchado de aceite. Mientras el suelo se cerraba sobre la cápsula, uno de los exploradores miró hacia arriba y vio el rastro de una nave de la Alianza Galáctica patrullando la zona. Sonrió con una tristeza infinita, sabiendo que ellos nunca escucharían esas canciones, y que ese silencio era exactamente lo que significaba el éxito de su misión eterna. El rugido de los motores invisibles se mantuvo constante, un latido que recorría los cimientos de cada estación y cada hogar de la galaxia conocida. La guerra por la existencia no se ganaba con grandes gestas publicitadas, sino con la resistencia de los que se niegan a ser borrados de la historia.
La humanidad seguía en la brecha, una muralla de carne simulada y voluntad pura que se interponía entre la vida y el olvido absoluto. No importaba cuán larga fuera la noche o cuán profundo fuera el frío del vacío, siempre habría un humano en algún lugar fingiendo que tiene hambre para que el resto del universo pueda creer que todo va a estar bien mañana. Bajo esa gran mentira protectora, la vida continuó su danza perfecta, vigilada por la raza que eligió ser nada para que todos los demás pudieran serlo todo. El colapso definitivo no se manifestó como una explosión de fuego, sino como una marea de silencio absoluto que comenzó a devorar las estrellas del núcleo galáctico, borrando la luz y el significado a su paso. Las flotas de la Alianza Galáctica, con sus naves más imponentes y sus armas de tecnología punta, se encontraron flotando como juguetes inútiles frente a una cascada de entropía que no respondía a las leyes de la física conocidas. En ese momento de desesperación total, cuando los líderes de 1000 mundos se preparaban para el olvido, las naves humanas que quedaban en la galaxia realizaron su último movimiento. No hubo mensajes heroicos ni proclamas de salvación, solo una sincronización perfecta de miles de naves oxidadas que convergieron hacia la herida abierta en el espacio-tiempo. A medida que los cargueros y remolcadores terrestres se acercaban al epicentro del desastre, sus formas físicas empezaron a deshacerse, revelando que el metal y el combustible siempre habían sido una mera formalidad para no perturbar la psique de sus vecinos. Lo que emergió de aquellas cáscaras rotas no fueron máquinas, sino pilares de voluntad pura que se extendían a través de las dimensiones, formando una red de contención que brillaba con una intensidad que eclipsaba a todas las estrellas del firmamento. Por un breve y agónico instante, el velo se rasgó por completo y la galaxia entera vio la verdadera forma de la humanidad. No eran conquistadores ni dioses distantes, sino una especie que había convertido el sacrificio en su propia esencia, una civilización que había decidido morir como individuos para nacer como el sistema inmunológico del universo. El sacrificio final consistió en el sellado permanente de las fronteras de la realidad. Los humanos no solo hicieron retroceder a las entidades del no espacio, sino que se fundieron literalmente con los cimientos de la creación. Se convirtieron en la nueva constante gravitatoria, en el pulso que regula el nacimiento de las estrellas y en el escudo invisible que ahora protege cada rincón de la galaxia de forma automática. Al hacerlo, renunciaron a su presencia física, a sus nombres y a la posibilidad de volver a caminar, reír o beber café en una estación fronteriza. Se transformaron en la ley natural que impide que el caos regrese, asegurando que las especies jóvenes pudieran seguir adelante sin la necesidad de guardianes activos. Cuando la luz cegadora se desvaneció, el espacio humano estaba vacío. Los mapas galácticos mostraron por primera vez una región de paz absoluta, pero sin rastro de vida inteligente. Las estaciones comerciales que antes albergaban a mecánicos humanos malhumorados y diplomáticos torpes ahora estaban desiertas, dejando tras de sí solo el eco de una presencia que se sentía como un hogar perdido. La Alianza Galáctica intentó investigar lo sucedido, pero descubrieron que cualquier intento de registrar la verdadera naturaleza del evento era filtrado por su propia percepción. El último regalo de la humanidad fue un protocolo de olvido misericordioso. La galaxia recordaría a los humanos como una especie extraña y afortunada que simplemente decidió marcharse hacia otros horizontes, permitiendo que el resto de las razas mantuvieran su orgullo y su sentido de autonomía. Sin embargo, para aquellos como Zolar o la Doctora Kell, que habían vislumbrado la verdad antes del gran cierre, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que observaban el cielo nocturno y veían la perfección del movimiento estelar, sabían que estaban mirando el rostro de sus antiguos vecinos. No había tristeza en su partida, sino una profunda reverencia. La humanidad no se había ido, se había convertido en el suelo que pisaban y el aire que respiraban. Habían terminado su largo turno de guardia convirtiéndose en la guardia misma, transformando su amor por la vida en el código fuente de la existencia. La infancia de la galaxia había terminado y ahora, gracias a los que eligieron el anonimato absoluto, los hijos de las estrellas podían finalmente caminar solos por el cosmos. En un remoto puesto de avanzada en el límite de la galaxia, un sensor automático captó una última transmisión de radio, una señal tan débil que casi se perdía en el ruido de fondo del universo. No contenía planos de armas ni secretos científicos, sino una grabación de un antiguo festival terrestre donde miles de voces reían y cantaban bajo una lluvia de verano. Era la firma de una raza que, incluso en su trascendencia final, quería recordar lo que significaba ser pequeño y feliz. La señal se desvaneció rápidamente, integrándose en la música de las esferas, dejando tras de sí una galaxia que funcionaba con una precisión perfecta. El rugido de los motores invisibles se había convertido en el silencio protector que garantiza que el mañana siempre llegará, pagado por aquellos que prefirieron ser nada para que el resto del universo pudiera serlo todo por siempre.
Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.